Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir este paseo por la Biblia hablando del cristianismo. Y dentro de lo que es el cristianismo, estamos hablando acerca de cómo plantea Jesús el gran dilema de la conducta humana, el dilema de la moral, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Vamos a continuar hablando un poco de esto porque hay mucho para decir. Pero quiero hoy mencionar algo que me parece importante. Hay un relato en el Evangelio de Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 al versículo 40, que narra el momento en que Jesús fue a la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Estos versículos del capítulo 7 del Evangelio de Lucas narran la historia de un hombre fariseo que había sido aquejado por la lepra, pero había sido beneficiado por Jesús a través de una sanidad, y para halagar a Jesús lo invita. Aquí hay algo interesante. Simón era un fariseo y sin embargo invita a Jesús, y Jesús no rechaza ir a la casa del fariseo, ¿no? Jesús no tenía problema en acercarse a todo aquel que le abría el corazón. Y ese es el Jesús que nos presenta el Evangelio, un Jesús cercano a todas, absolutamente todas las personas. Pero el relato habla de una mujer que entra y se pone a llorar sobre los pies de Jesús y con sus propios cabellos limpia las lágrimas de los pies de Jesús. Todo indica en los relatos de los evangelios que esta mujer era una mujer que había tenido una vida promiscua. Incluso hay alguna evidencia de que probablemente el mismo Simón había tenido relaciones sexuales con esta mujer. Simón dice en algún momento, cuando ve el acto de la mujer y cuando ve a Jesús que no reacciona y permite que esta mujer, considerada impura por su conducta sexual, cuando Jesús permite que ella lo toque, Simón dice, si él supiera qué mujer es la que le está tocando, no lo haría. Si fuera profeta él realmente, no se dejaría tocar por esta mujer. O sea, para Simón era inconcebible que un maestro, un rabí, y mucho más Jesús, que ya era considerado un profeta, un auténtico profeta, dentro de muchas personas, dentro del pueblo judío en aquel momento, se deje tocar por una mujer impura. Sin embargo, las palabras de Jesús, que llegan hasta el final del relato, son asombrosas. Él le dice a Simón que le entró en su casa y nadie lavó sus pies, que nadie secó los pies lavados, que él traía cansado luego del camino hasta llegar a casa de Simón, pero que aquella mujer lo había hecho. Y dice algo tremendo, que al que mucho ama, mucho se le perdona, pero al que poco se le perdona es porque poco ama, en realidad no. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Pues está hablando del amor hacia Él. Cuando le amamos a Él, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y es lo que le dice esta mujer, y es lo que le dice también a la otra mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y es lo que le está tratando de transmitir a Simón. Y es lo que nos quiere decir cuando también en el Evangelio de Lucas le dice a los escribas y fariseos que las prostitutas y las rameras y los publicanos van delante de ellos al reino de los cielos. Quiero hacer aquí un paréntesis hablando de la ética, porque la mayoría de los seres humanos hemos faltado a la voluntad de Dios, hemos cometido anomía, hemos estado fuera de la ley, ¿no? Anomía, de anti y nomos ley, en contra de la ley. En algún momento de nuestra vida, en varios momentos de nuestra vida, de diferentes formas, de diferentes maneras, hemos estado fuera de la ley. Y probablemente algunas de las personas que están escuchando estos temas han tenido lo que podríamos llamar pecados de tipo sexual. Han cometido faltas, han cometido transgresiones a la ley desde el punto de vista de la sexualidad. Puede haber sido personas que han cometido adulterio, personas que han cometido fornicación, personas que han tenido prácticas sexuales que son equivocadas, que no son correctas. O sea, cualquier persona que de alguna manera haya cometido algún pecado desde el punto de vista de la sexualidad debe entender que no hay pecado que uno pueda cometer, por horroroso que sea, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las normas y pautas culturales que nos rodean a nosotros. Un pecado puede ser gravísimo, pero a los ojos de Jesús, si nosotros vamos a Él, si nosotros nos acercamos a Él,
Él nos perdona, como hizo con esta mujer en la casa de Simón, como hizo con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dicho de otra manera, en la sociedad en que nosotros vivimos, los pecados sexuales a veces han sido vistos como los peores, como los peores. Yo me siento feliz de que vivamos en un tiempo de la historia en que las personas no son condenadas ni a la muerte, ni a la hoguera, ni al ostracismo social por haber cometido algún pecado sexual. Me alegro que los valores del Evangelio hayan calado en la sociedad de hoy, de tal manera que si una mujer queda embarazada siendo soltera, no se trate al hijo que viene como un bastardo, como se hacía anteriormente. No se la trate a esa mujer como alguien que ya no tiene futuro a nivel social. Me alegro de vivir en una sociedad donde los valores del Evangelio hayan calado de tal manera que si alguien comete un error y falla y peca desde el punto de vista de su conducta sexual y comete una traición en su matrimonio, no por eso tiene que ser apedreado. Y me alegro de vivir en un contexto donde los valores del Evangelio permiten la restauración de las personas. A veces nosotros no comprendemos que mucho de lo que llamamos libertinaje en algún sentido no es sino la aplicación de ciertos principios fundamentales del Evangelio, como el no condenar a otro, como el traer restauración, como el traer perdón. Evidentemente, si yo soy el que sufre el adulterio, esto me va a afectar a mí emocionalmente. Pero eso no quiere decir que la persona que cometió adulterio contra mí ya no merece ni perdón, ni restauración, ni tener una buena calidad de vida, ni tener un nuevo comienzo, y tiene que vivir errante y apartada de la sociedad y condenado o condenada el resto de su vida. Lo mismo pasa con cualquier conducta de orden sexual que una persona haya cometido. El perdón es absolutamente para todas las personas. No hay pecado que esté tan lejos de la gracia de Cristo que no encuentre perdón, salvo lo que él llama el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable no es otra cosa sino rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Rechazar ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos transgredido la voluntad de Dios y a la vez arrepentirnos para tener vida, una mejor calidad de vida, para tener vida abundante y por supuesto para en Cristo encontrar la vida eterna. El relato de Simón, de la mujer que lava los pies en casa de Simón, es una de las ilustraciones más bellas de cómo Jesús compatibiliza lo que él creía, porque él vivía en el marco de la ley, no había venido a abrogar la ley. Seguía creyendo en el séptimo mandamiento y en las implicaciones del séptimo mandamiento. Él no creía que la fornicación, el adulterio o cualquier inmoralidad sexual estuviera bien. No, él no creía eso, pero creía en la redención, creía en el perdón, creía en la restauración, creía que las personas, aunque se equivoquen, aunque yerren, aunque fallen, aunque pequen, ¿sí?, estaban en el camino de la gracia. Podían encontrar amparo, misericordia y gracia de parte de Dios. Por eso Cristo, cuando encuentra personas cuyo dilema en realidad era la culpa, le decía: tus pecados te son perdonados. Hay una cantidad de relatos en los evangelios en este sentido. Tus pecados te son perdonados, porque muchas veces arrastramos problemas a lo largo de la vida por la culpa que nosotros tenemos por haber fallado a nuestro cónyuge, por haber fallado a un padre, a una madre, por haber hecho algo que no está en el marco de los valores éticos que nosotros consideramos, por haber cometido una anomía, por estar fuera de la ley, por haber cometido un pecado, por haber errado el blanco, hamartía en griego, errar el blanco, fallar, eso es pecado desde el punto de vista griego, por habernos apartado de Dios, cometiendo actos de inmoralidad sexual. Y podemos cargar con una culpa tremenda, con una culpa enorme, que nos hace sentirnos indignos, sucios, que no merecemos absolutamente nada, que destruye nuestra autoimagen. Bueno, a todos los que sienten o sentimos de alguna manera esto, Jesús nos dice: tus pecados te son perdonados.
y podemos encontrar en Jesús perdón, gracia y restauración. Porque Jesús, a pesar de que cree en el código de santidad, nos vino a enseñar que el código de compasión siempre está por encima del código de santidad. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.